En los tranquilos suburbios al norte de Hannover, entre senderos flanqueados por árboles altos y casas con jardines descuidados, vivía Erik Moller, un hombre de 38 años, reservado y solitario. Tras una ruptura abrupta con su mejor amigo y compañero de piso, Stefan Kruger, Erik había quedado solo en la vivienda familiar, una antigua casa de 2 pisos construida a mediados del siglo XX, con ventanas grandes, paredes de ladrillo visto y un jardín descuidado donde la hiedra crecía con libertad. Para los vecinos, era un hombre reservado, casi invisible, nadie imaginaba que su vida cotidiana escondía secretos que él mismo desconocía. Esa tarde de septiembre, Erik decidía reorganizar el trastero, un espacio en la planta baja que siempre había utilizado para almacenar herramientas, cajas viejas y recuerdos de su difunta novia, Annike Bauer. Annike había desaparecido 5 años antes, en marzo de 2013, y su muerte había dejado un vacío sin resolver. La policía nunca pudo esclarecer las causas de su desaparición, y las investigaciones, aunque exhaustivas, habían quedado archivadas por falta de pruebas. Erik había aceptado la versión oficial de accidente, aunque nunca dejó de sentir que algo no cuadraba. Mientras movía un viejo armario de roble, escuchó un sonido extraño, un eco metálico que no pertenecía a la estructura del trastero. La curiosidad lo impulsó a investigar. Con esfuerzo, retiró una alfombra vieja y polvorienta que cubría el suelo, revelando un panel de madera que jamás había notado. Un sótano oculto. La madera crujió bajo sus manos cuando la abrió, revelando una escalera descendente que desaparecía en la oscuridad. Una mezcla de temor y fascinación recorrió su cuerpo. Nunca había sabido que esa casa albergaba un sótano. Las sombras parecían danzar mientras descendía, iluminando apenas los escalones con la linterna de su móvil. Lo que encontró en el sótano transformaría su vida para siempre. Entre polvo, telarañas y un olor rancio que llenaba el aire, un cuerpo yacía envuelto en un saco negro. El corazón de Erik se detuvo un instante. Sus ojos tardaron en reconocer lo inevitable, era Annike. Su cuerpo, preservado de manera inquietante, mostraba señales de haber sido colocado cuidadosamente. De repente, todos los recuerdos fragmentados y las preguntas sin responder de los últimos 5 años encajaban en un puzzle macabro. Los informes policiales, los interrogatorios nunca claros, y los silencios de Stefan comenzaron a tener sentido. Erik comprendió que lo que había encontrado no era solo un hallazgo fortuito, sino la pieza central de un misterio que había marcado su existencia y la de aquellos que lo rodeaban. Erik se quedó paralizado junto al cuerpo, incapaz de mover un solo músculo. La linterna del móvil temblaba entre sus manos mientras una mezcla de incredulidad y horror lo invadía. Annike, allí, ante sus ojos. El saco negro había sido cerrado con precisión, como si alguien hubiera querido preservar el tiempo que se detuvo aquel marzo de 2013. Su respiración era irregular, el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. 1.000.000 de pensamientos se arremolinaban en su cabeza, todos imposibles de ordenar. ¿Cómo había pasado desapercibido un sótano entero durante tantos años? ¿Quién había puesto allí el cuerpo de Annike, y por qué? El silencio del sótano era absoluto, roto solo por el eco débil de su propia respiración. Erik recordó que en 2013 había recibido noticias confusas de la policía sobre la desaparición de Annike. Los informes mencionaban un accidente doméstico, una salida que nunca se concretó, y luego, el archivo cerrado. Nunca entendió por qué la investigación había terminado tan abruptamente. Y ahora, de repente, todo parecía encajar en un rompecabezas macabro, la investigación inconclusa, la actitud distante de Stefan, y ciertos detalles que Erik nunca había querido recordar por miedo a enfrentarse a la realidad. Decidió salir del sótano para llamar a la policía. Cada escalón que subía resonaba con un peso insoportable. Afuera, la luz del atardecer bañaba el jardín con un color naranja y rojo que contrastaba violentamente con la oscuridad que acababa de dejar. Marcó el número de emergencias, con la voz temblorosa y palabras entrecortadas. La operadora escuchó en silencio, y pronto, un par de oficiales llegaron en cuestión de minutos. Erik apenas podía articular lo que había visto, las preguntas fluían sin respuesta, y la incredulidad de los policías fue evidente al llegar al sótano. ¿Estás seguro de que este es el lugar, señor Moller?, preguntó uno de los oficiales, un hombre alto, de mirada severa y cabello canoso. Erik asintió con un hilo de voz. La inspección comenzó de inmediato. Fotografías, huellas, análisis, todo en silencio, mientras Erik observaba con una mezcla de alivio y terror. De repente, un detalle llamó la atención de los oficiales, la forma en que el saco estaba atado, con nudos específicos que sugerían planificación, y un objeto metálico oxidado junto al cuerpo que parecía una llave antigua. Erik no lo sabía, pero esa llave sería la pieza que conectaría la desaparición de Annike con el oscuro pasado de su amigo Stefan, y la verdad que él había estado evitando durante años. Mientras la policía continuaba trabajando en el sótano, Erik se sentó en la cocina, todavía en shock.
La luz del fluorescente parpadeaba levemente, y el aroma del café olvidado hacía contraste con la pesadez del aire. Su mente viajaba al pasado, a los momentos compartidos con Anike. Recordó su risa en aquel pequeño apartamento en el centro de Hannover, sus discusiones sobre cosas triviales, las largas caminatas por los parques y los domingos lluviosos en los cafés. Y luego, la desaparición repentina, el vacío, la confusión. Siempre había sospechado que algo extraño había ocurrido, pero jamás imaginó que el misterio se escondiera literalmente debajo de su propio hogar. El recuerdo de Stefan emergió con fuerza. Stefan Kruger, su amigo desde la universidad, había sido su compañero de piso hasta hacía apenas un año. La relación se había fracturado gradualmente, pequeños roces, secretos a medias, silencios prolongados. Habían dejado de hablarse tras un último enfrentamiento relacionado con un dinero que Erik nunca reclamó, pero que sospechaba que Stefan había usado de manera inapropiada. Sin embargo, algo más profundo permanecía oculto, ciertas miradas, ciertos comentarios que Erik nunca quiso analizar, y la inexplicable evitación de Stefan cada vez que surgía el nombre de Anike, el oficial encargado del caso, un hombre de mediana edad llamado Klaus Reinhardt, se acercó a Erik. Sus ojos eran firmes pero no carecían de empatía. Señor Moyer, necesitamos que nos cuente todo lo que recuerde sobre su amigo Stefan y sobre la última vez que vio a Anike, dijo, con voz baja pero firme. Erik tragó saliva, sintiendo como cada palabra podría abrir puertas que preferiría dejar cerradas. Recordó aquella tarde de marzo de 2013, cuando Anike desapareció. Stefan había estado visitando la casa de Erik, y por algún motivo, la discusión que tuvo con ella antes de salir quedó grabada en su memoria como un eco inquietante. Al mediodía, Stefan fue llevado esposado al vehículo policial. Sus ojos mostraban una mezcla de incredulidad y resignación. Durante los interrogatorios, comenzó a derrumbarse, admitiendo poco a poco los hechos, como había descubierto accidentalmente que Anike tenía planes de dejarlo y cómo, en un impulso de desesperación, la había encerrado en un espacio secreto en la casa de Erik, temiendo que revelar sus acciones destruyera su amistad y su vida social. Los detalles que antes parecían incongruentes finalmente cobraban sentido, y para Erik, cada palabra de Stefan era un golpe doble, tristeza por la pérdida de Anike y alivio por la confirmación de que la verdad finalmente emergía. Esa tarde, Erik regresó al sótano por última vez, acompañado por un investigador forense que le permitió tocar algunos de los objetos personales de Anike antes de ser embalados como evidencia. La luz tenue de la linterna iluminaba las paredes de ladrillo, las telarañas y el polvo acumulado durante años. Allí, en silencio, Erik se permitió llorar, no solo por la traición y la pérdida, sino también por la liberación que sentía al finalmente comprender lo sucedido. Cada recuerdo de Anike, cada momento compartido, cobraba un nuevo significado. La injusticia ya no era un misterio que lo atormentaba, sino una verdad tangible que podía enfrentar. Con el tiempo, la casa volvió a la normalidad, aunque nada sería igual para Erik. Aprendió a vivir con la memoria de Anike, preservando su amor y su historia, pero también con la certeza de que los secretos más oscuros pueden estar escondidos incluso en los lugares más cercanos y cotidianos. La investigación concluyó oficialmente semanas después. Stefan enfrentó cargos por secuestro y homicidio, y Erik, aunque marcado por la tragedia, encontró un extraño alivio al saber que finalmente la verdad había salido a la luz. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿qué harías tú?